Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos inicio al webinar que lleva por título Requisitos para obtener fondos europeos, proyecto, programas de compliance y caso real. Mi nombre es Laura Cuatrecasas, soy gestora de identidad y marketing digital en Tactio. Y antes de pasar a presentaros a los ponentes de hoy, voy a dar la palabra a Xavi Díaz, coordinador de comunicación en Tactio, que nos va a explicar un poco cómo podemos dejar preguntas y las encuestas que va a ir lanzando durante el webinar. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que lleva por título Requisitos para obtener fondos europeos, proyecto, programas de compliance y caso real. Como decía mi compañera Laura, esta sesión, que va a tener una duración de 1 hora, tendrá también a lo largo de todo el webinar una serie de encuestas en la que podéis ir participando, así que os pedimos que estéis atentos a las pantallas. Y también tendréis en la parte derecha inferior de vuestra pantalla un apartado de preguntas para lanzar a los panelistas que nos acompañan en esta sesión y, por tanto, a lo largo de todo el webinar podréis ir planteando preguntas, consultas que en la fase final, en el bloque del coloquio, podremos ir respondiendo a través de nuestro equipo de moderación. Genial, gracias, Xavi. Bueno, voy a pasar a presentaros a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Tenemos a Mari Monros, socio director en Tactio. Bienvenido. Laura Casal, directora del área de consultoría de riesgos en MATE. Y a Lorena Astorga, que es directora de control interno en ERAR. Bienvenidos a los tres. Vamos a dividir la sesión en 3 bloques y sin más dilación vamos a pasar al primer bloque, en el que voy a estar con Mari Monros. Mari, ¿nos puedes explicar en formato de entrevista la importancia de contar con un proyecto empresarial sólido y vinculado al desarrollo sostenible y a la digitalización? Si nos vamos a quedar tú y yo aquí en pantalla. Y para entrar en materia y para iros poniendo un poco en contexto, la primera pregunta que te voy a formular es la siguiente. ¿Qué significan los fondos europeos para el tejido empresarial PYME español? Bueno, los fondos europeos y su aplicación en el plan de recuperación que aprobó España a finales de 2020 tenían como eje prioritario recuperar lo más rápidamente posible los niveles perdidos de producción económica. Esa pronunciada caída del PIB provocada por la pandemia y restablecer con ello los niveles pues, de consumo, de inversión, de crecimiento, etcétera. De entrada, podemos decir a día de hoy que los fondos, por ambiciosos que sean sus objetivos, pues ya están llegando tarde y de mala manera. Pues apenas un 10% de las empresas que hoy son susceptibles de acogerse a los programas establecidos han accedido a estos fondos. El impacto que debía producir esa rapidez se ha perdido y hoy por hoy tenemos una amplísima parte de las empresas españolas inmersas en un escenario en el que, por un lado, se soportan enormes cargas financieras como consecuencia del endeudamiento que tuvieron que soportar para salvar sus empresas mediante los créditos ICO y, por otro lado, se encuentran con un nuevo escenario de incertidumbre, como es la combinación de esa altísima inflación actual y un incremento brutal de los costes de producción, materias primas, energía, etcétera. A ello tenemos que unir la dificultad, en muchos casos, de encontrar talento, mano de obra, etcétera, en muchos sectores. Y también la amenaza de ese encarecimiento del crédito, que parece que va a llegar. Cabría añadir con respecto a esos fondos, ¿no? Que en España se hizo una apuesta muy fuerte en poniendo el foco en la sostenibilidad, en la electrificación, descarbonización, etcétera, es decir, en clave de inversión en proyectos de nueva generación, necesarios, sin duda, pero que a día de hoy la situación de urgencia está en la falta de circulante que tienen muchas empresas debido precisamente a esa merma de márgenes por los altos costes que están soportando y que no son capaces de trasladar a sus precios de venta. En resumen, los fondos serán bienvenidos cuando lleguen masivamente a las empresas y cuanto antes sea, pues mucho mejor.
Pues en relación a esto que comentas y que contabas al principio sobre la velocidad a la que van a llegar, la siguiente pregunta es precisamente si consideras que llegarán los prometidos fondos europeos a las pymes y, por otro lado, cuáles son los requisitos que hay que cumplir para estar en disposición de recibirlos. Bueno, yo quiero pensar en positivo y por eso pienso que llegar, pues sí, llegarán. La pregunta es si realmente van a llegar a un alto porcentaje del tejido empresarial del país, incluso a las empresas que no puedan justificar claramente un proyecto que encaje en estos requisitos de sostenibilidad, electrificación, igualdad, digitalización. Cuando, como decía antes, las necesidades han derivado en un déficit de capital circulante. Pienso que debería aplicarse un criterio más racional, más ajustado a la realidad actual y que parte de los fondos previstos, fondos que tienen un volumen muy importante, se pudieran dedicar a instrumentos de financiación corriente para las empresas. Bien, con todo está claro que el margen de requisitos formales que se está pidiendo, como ser una empresa sin impagados con las administraciones públicas, con un historial y unos números razonables. En cuanto a balance, lo más importante es que hay que tener en cuenta que para acceder a esos fondos es necesario justificarlo con un proyecto. Es decir, ¿para qué se piden esos fondos? Ahí es donde muchas empresas van perdidas y se desaniman a entrar, porque realmente lo que necesitan es salvarse, recuperar la competitividad, la capacidad productiva. Eso es lo que se necesita y no están muchas de ellas para impulsar nuevas inversiones casi desde cero. Hay muchas empresas que también, por otro lado, necesitan asesoramiento externo para elaborar un proyecto, el proyecto que más les conviene, y para eso estamos las consultoras. De todos modos, que nadie piense que los fondos van a ser un reparto indiscriminado de dinero a quien lo pida. Esto no va a ser así. Genial, gracias. Vamos a cambiar un poco de tercio. Según el Taxiometro 2022, que es el barómetro que Taxio elabora sobre la PYME de todos los años, además los datos saldrán en las próximas semanas, 1 de cada 3 empresas dicen que su principal objetivo estratégico, más difícil de conseguir, es el incremento de la productividad. Un 1 de cada 3. ¿Cómo interpretas ese dato y qué implicaciones tiene? Bueno, principalmente son las pymes las que se pronuncian en este sentido. Y la interpretación es que este es un hándicap que viene dado desde hace mucho tiempo por el poco tamaño de la empresa de nuestro país, de la pyme de nuestro país. Ese poco volumen le está lastrando en esa productividad. Aritméticamente, los costes fijos inciden más que los precios de coste medio de otras economías mucho más voluminosas. Y esto, como digo, lastra una gran parte de sus opciones, pero no todas, porque continuamente se demuestra que hay pymes y startups que están escalando muy bien. La proporción en España es aún muy baja y como consultores que estamos todos los días en las pymes de este país, también hay que hacer notar que hay mucho campo por corregir en las ineficiencias de la gestión. A esto tiene que ayudar mucho la definitiva transformación digital de las empresas. Perfecto. Te voy a hacer otra pregunta. Es un caso hipotético. Pongamos que yo estuviera al frente de una pyme y ahora mismo quisiera poner en marcha un proceso de transformación digital. ¿Cuáles cree que son los pasos que yo tendría que dar en los próximos meses? Bueno, lo más sensato es preguntarse si con una web, un e-commerce, presencia en redes sociales y un buen ERP en la gestión, considero que ya estoy digitalizado. Muchos empresarios creen que sí, piensan así. Y por lo tanto ya no saben muy bien qué tienen que hacer o simplemente no saben cómo abordar un plan para obtener más ventajas de una mayor digitalización. Nuestra experiencia nos dice que cuando se hace un análisis a fondo se dan cuenta de que claramente están desperdiciando oportunidades que ni se imaginaban que estaban a su alcance, en particular en todo lo referido a marketing digital
que es muy distinto tener una presencia en redes o pensar que ya estamos despachando las acciones que se pueden demandar, pero no tienen nada que ver con una estrategia de marketing digital verdaderamente profesional y utilizando las herramientas que están hoy por hoy a nuestro alcance, al alcance de las pymes. En base a todo esto que comentas, bueno, y añadiendo más cosas, ¿cuáles crees son tú los retos más importantes para las pymes españolas durante los próximos años? Esto da para más de una hora, pero bueno. Ya. Lo que puedas. Mucho. Los retos más importantes. Bueno, yo diría que primero hay que garantizar la eficiencia, es decir, ser eficientes, ganar tamaño, escalar. Esto es importantísimo. Una empresa tiene que aspirar a ganar más tamaño, no se puede confortar en una situación de estancamiento. Hay que acceder a más mercados, hay que innovar en productos, hay que poner el cliente en el foco principal de la empresa y también leer mucho los indicadores, los KPI, para poder tomar decisiones rápidas y eficaces en todo momento. No vale intuir, no vale pensar que llevamos muchos años haciendo lo mismo y ya sabemos cómo se van a comportar todas las cosas, los factores que pueden incidir en el negocio. Bien, todo esto y también abrirse a colaborar con otros. No encerrarse en tradiciones ni en costumbres. Y algo muy importante, considero yo, que es hacer sentir a cada empleado como un verdadero protagonista, como un verdadero portador de valor en la propia empresa. La empresa ya no puede ser cosa de uno o un responsable o un equipo de responsables y todo un gran colectivo de obedientes haciendo lo que han pensado los de arriba. Las empresas están vivas, el mercado está vivo y hay que enfrentarlo desde una sensatez y un apego y una inteligencia en todas las acciones. Lo he sintetizado, podríamos hablar mucho más, pero en esencia esta es muy bien sintetizado. Perfecto, Mario, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Ahora voy a pedir a Xavi que se incorpore para lanzar la primera encuesta. Aquí estamos. Antes de lanzar la primera encuesta, que yo creo que va a ser interesante para dinamizar el siguiente bloque también, quería agradecer este apartado en el que hemos estado hablando de fondos y que Mario ha respondido a las preguntas de la entrevista de una manera, yo creo que muy interesante. Hay algunas preguntas relativas a la intervención de Mario, ¿no? Hay una pregunta de la audiencia que habla sobre si los fondos van a llegar a empresas pequeñas, consolidadas o startups. Bueno, esto lo vamos a contestar en el coloquio. Os animo también a los demás a participar con las preguntas del webinar en el apartado de preguntas. Y vamos a la primera encuesta de este webinar que dice así. ¿Tienes algún proyecto empresarial que pueda optar a los fondos europeos? Hay 4 respuestas, 4 posibilidades. Sí, en el eje de transformación digital, que hablabais también antes, Laura y Mario. Sí, es la segunda respuesta. En el eje de transición ecológica. Sí, en otros ejes. O no tengo ningún proyecto empresarial que pueda optar a los fondos. Tenéis ahora unos segundos para ir rebotando, para escoger una de las 4 opciones. Y después de la respuesta vamos a compartir los resultados. Ya podemos cerrar esa encuesta y compartir el resultado con todos vosotros, que bueno, el resultado aclarador, la respuesta del 56% nos otorga un volumen muy alto de respuestas en el eje de transformación digital. Eso significa que en nuestra audiencia hay un importante volumen de empresas que sí optan a fondos europeos en ese eje. Bien. Ocultamos la encuesta y seguimos con el siguiente apartado. Laura, nos vemos en la próxima encuesta. Genial, pues muchas gracias, Mario. La respuesta del sondeo arroja un poco de luz también a todo lo que te has comentado. Nos vemos luego en el coloquio final para contestar las preguntas de la audiencia. Y ahora voy a dar paso a Laura Casal, que como he comentado es directora del área de consultoría y riesgos en Mater y nos va a hablar sobre los programas de compliance que se configuran en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Sin más dilación, Laura, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve perfecto. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Gracias en especial a Mario por toda su intervención, por dejarnos mucho más claro cuál es la importancia de contar con un proyecto bien armado para poder optar a estos fondos Next Gen, ya que la conclusión es que no todo vale y vamos a seguir con esa conclusión. Es decir, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro punto de partida, para qué queremos esos fondos y cuáles son los requisitos que se nos exigen para poder optar a esos fondos. Entonces, bueno, y en especial gracias sobre todo a todos los participantes que estáis al otro lado de la pantalla escuchándonos. Prometo cumplir rigurosamente los 15 minutos de tiempo, tal y como Mario lo ha hecho en la primera intervención, para tener una puntualidad alemana a la hora de acabar este webinar. En primer lugar, quería simplemente explicaros qué somos en Mater y qué hacemos. Bueno, pues Mater es una consultora de riesgos que surge de la unión de dos grandes grupos empresariales familiares. Estamos especializados en la gestión de los riesgos tanto en pymes como en grupos de empresas y nos encargamos de identificar, analizar y evaluar los riesgos empresariales, transfiriendo al mercado asegurador aquellos que puedan tener cobertura con una póliza de seguros a través de nuestro departamento de correduría de seguros y reaseguros, o ayudando a nuestros clientes desde el departamento de consultoría a gestionar ese riesgo que no es transferible al mercado asegurador, bien porque no existe una póliza que cubra ese riesgo o bien porque incluso es ilegal que exista una póliza en el mercado que cumpla ese riesgo. ¿Y cómo gestionamos estos riesgos no transferibles al mercado asegurador? Bueno, pues diseñando programas o sistemas que ayuden a prevenir estos riesgos que son eminentemente legales, como por ejemplo protección de datos personales, compliance, planes de igualdad, blanqueo de capitales, planes de integridad pública, pero también ejercemos de la figura de gerencia de riesgos externalizada de las empresas o realizamos memorias de sostenibilidad, análisis de riesgos ambientales o mapas de riesgos 360 grados. Entonces, bueno, por ponernos un poquito en ese contexto normativo de los fondos Next Gen, creo que lo primero es contextualizar estos fondos de la Unión Europea. Bueno, pues cabe destacar que la Unión Europea ha lanzado lo que se llama Plan de Recuperación para contribuir a los daños económicos y sociales que ha causado la pandemia. Este es el contexto de los fondos Next Generation y que apoyarán este plan de recuperación en la inversión sobre todo en tres líneas, de las cuales ya ha hablado Mario, que sería la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización. Entonces, bueno, de Europa, España va a recibir 140.000 millones de euros, de los cuales representan pues más de un 11% de nuestro Producto Interior Bruto. Y de estos 140.000 millones de euros, casi 70.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables que se ejecutarán entre el año 21 y el año 23 a través de lo que se conoce como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o más conocido por sus siglas como los anteriores fondos, los fondos FEDER, como PRTR. Bueno, pues todo este plan de recuperación se ha articulado tanto en leyes europeas como nacionales, de las cuales vamos a tratar de identificar las más importantes para analizar uno de los que yo considero principales requisitos que tenemos que tener en cuenta si queremos optar a estos fondos y que se nos imponen a las empresas. Empezando por el contexto normativo de la Unión Europea, bueno, pues destacar que la Comisión Europea publicó el 12 de febrero del año 21 un reglamento que establece cuáles son los elementos comunes para todos los Estados miembros de este mecanismo. En él se fija como obligación para los Estados el garantizar que la utilización de los fondos europeos se ajusta a la normativa y en particular habla de la prevención, la detección y la corrección del fraude, corrupción y conflictos de intereses. ¿Qué está haciendo la Unión Europea entonces? Bueno, pues poner el ojo en que los Estados miembros se aseguren de que establecen este tipo de medidas en la ejecución de los fondos para garantizar que no se gestionan de manera irregular, que la gestión de estos fondos, que el dinero que nos viene de Europa, pues no hay corrupción, no hay fraude, no hay conflicto de interés. ¿Qué ha hecho el legislador a partir de este reglamento europeo? Bueno, pues elaborar diversas normas
en las que, bueno, pues regula toda la gestión operativa de los indicadores que se fijan en ese reglamento, todos los requisitos, todos los indicadores, elementos que se fijan en ese reglamento, pues han sido desarrollados por normativa interna. Pero uno de esos indicadores, que es el que acabamos de comentar, ese que hace referencia al cumplimiento normativo, a el establecer medidas de prevención y corrección de fraude, corrupción y conflicto de interés, el legislador español se había olvidado. Entonces, bueno, tras un amable recordatorio de la Unión Europea, se ha regulado este requisito en esta orden del Ministerio de Hacienda que os pongo ahí de 29 de septiembre del año pasado. Esta orden ministerial se dirige en un 99% de su contenido a las administraciones públicas que vayan a ejecutar, es decir, que vayan a conceder estos fondos europeos a través de subvenciones o contratos públicos. Pero establece también una obligación muy importante para las empresas que nos vayamos a beneficiar de estos fondos, que será en la que centremos el resto de nuestra intervención. Pero simplemente antes, hablar de la obligación que se establece para las administraciones públicas, pivotaría esencialmente en implementar lo que se denomina y lo que la propia orden ministerial denomina planes de medida antifraude. Actualmente, desde Mater estamos prestando a varios ayuntamientos este servicio de consultoría en la que tenemos que identificar cuáles son las medidas clave bueno, pues para esta gestión antifraude y para así ayudarles a implementar medidas que prevengan, que detecten, que corrigen todas estas conductas en las que hace hincapié la Unión Europea. Pero en segundo lugar, ese 1% de la orden ministerial que os decía que se dirige exclusivamente a las empresas, lo que dice es que nos están imponiendo a las empresas que vayamos a ser beneficiarias de esos fondos que suscribamos, que firmamos una declaración responsable en el momento en que somos beneficiarios por una subvención o que somos contratistas o subcontratistas por un contrato firmado con la administración pública. Entonces, en el momento que recibamos esos fondos o que ejecutemos un contrato que esté financiado con esos fondos, vamos a tener que firmar una declaración responsable que está incluida en ese anexo 4C y que vamos a ver ahora. Pero claro, lo importante es, antes de firmar esa declaración responsable, cerciorarnos que estamos cumpliendo lo que firmamos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese requisito entonces? Suscribir ese anexo 4C. ¿Y qué dice ese anexo 4C? Bueno, pues nos pide que manifestemos que en primer lugar nos comprometemos con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento normativo. Y en segundo lugar, que en nuestra empresa hemos adoptado las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Entonces, si optamos a unos fondos Next Gen, ya sea por subvención, ya sea por contratación, tenemos que firmar esta declaración responsable y por lo tanto nos tenemos que comprometer a estas dos afirmaciones. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo, cuáles van a ser esos, cuáles son esos estándares más exigentes de cumplimiento normativo de las empresas? Y en cuanto al segundo requisito, también nos preguntamos cómo se adoptan en las empresas estas medidas para prevenir, detectar el fraude, corrupción y conflictos de interés. Y la respuesta es clara, a través de los programas de compliance, ya que sirven tanto para contestar a la primera pregunta como para contestar a la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cuáles son los estándares más exigentes de cumplimiento normativo? Bueno, pues el estándar más exigente en materia de cumplimiento es los programas de compliance, ya que los requisitos de los programas de compliance en España los establece el propio Código Penal, que es decir, es una norma con rango de ley orgánica que recoge las conductas de mayor reproche ético y social como son los delitos. Por lo tanto, entendemos el estándar más exigente de cumplimiento normativo que tenemos en nuestra legislación. Y en cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es el programa de compliance. ¿Por qué? Porque a través de estos programas es como se configuran esas medidas necesarias para la prevención, detección de conductas irregulares relativas al fraude, a la corrupción y a los conflictos de interés, que al final fraude, corrupción y conflicto de interés son comportamientos todos subsumibles en un tipo penal, es decir, subsumibles en un delito, son todos delitos, son conductas, bueno, pues, ilícitas según nuestro Código Penal.
¿Por qué el programa de compliance en España tiene esa conexión con la ley penal, con el Código Penal? Bueno, pues porque es a partir del año 2010 en España cuando las empresas ya somos sujetos de derecho penal, ya podemos cometer delitos. Hasta el año 2010 solo nuestros empleados, solo los directivos de la empresa podían cometer un delito. Desde el año 2010 ya no, ya las empresas son sujetos de derecho penal. Entonces, desde ese momento en el que las empresas son sujetos de derecho penal y por lo tanto pueden ser enjuiciadas en un juicio penal y pueden sufrir penas, ¿qué pena van a sufrir? No van a meter en prisión a la empresa porque es imposible, pero si penas dolor, y lo que nos duele a las personas físicas es que nos quiten nuestra libertad y por lo tanto por eso nos meten en prisión, la pena estrella que siempre se le va a imponer a una persona jurídica, a una empresa, sería la pena de multa económica. A mayores de esta pena de multa económica se pueden imponer otras penas como es la inhabilitación para contratar con el sector público, inhabilitación para obtener subvenciones públicas, suspensión de actividades, clausura de locales, incluso podría llegar a lo que se conoce como la pena de muerte de la empresa, que sería la pena de disolución. Bueno, pues en este contexto del derecho penal y de la inclusión de la empresa dentro del derecho penal como sujeto activo de derecho penal y por lo tanto como sujeto que puede cometer delitos, el legislador lo que ha hecho es establecer una forma de asegurar esta nueva responsabilidad penal. La responsabilidad penal de la empresa no la podemos llevar a una póliza de seguros como llevamos la responsabilidad civil y tenemos nuestras pólizas de responsabilidad civil en las empresas. Entonces, lo que nos habilita el legislador es que para asegurar esta responsabilidad penal lo que tenemos que establecer son programas de compliance. Entonces, es el propio legislador en el artículo 31 bis del Código Penal el que establece la exoneración de los programas de compliance de la responsabilidad penal de la empresa. Por lo tanto, los programas de compliance sirven para asegurar este riesgo penal de la empresa y son requisito para que podamos optar a esos fondos NextGen, ya que bueno, pues nos ayudan a cumplir con esos estándares de cumplimiento normativo más exigentes que tenemos hoy en día y por lo tanto también nos sirven para prevenir y detectar esas tres categorías delictivas que se nos exigen a la hora de firmar esa declaración responsable. Los programas de compliance, los requisitos de esos requisitos de prevención y detección están en el propio Código Penal. Es el legislador el que nos dice cuáles son esos requisitos mínimos que tienen que cumplir los programas de compliance y en esos requisitos mínimos, bueno, pues identificamos tanto medidas de prevención como nos pide la orden ministerial para optar a los fondos NextGen como medidas de detección. Las medidas de prevención serían hacer una matriz de riesgos, identificar aquellas áreas de la empresa en las que pueden ser cometidos esos riesgos. Como medida de prevención también se nos pide que destinemos los recursos adecuados para la prevención de riesgos. En segundo lugar, también se nos dice que conformemos el proceso de formación de voluntad de la persona jurídica, es decir, que elaboremos un código de conducta, que aprobemos un código de conducta, que aprobemos unas políticas para que nos ayuden a decidir, bueno, pues qué normas de conducta se permiten en nuestra empresa y qué normas de conducta no se permiten. Y como normas detectivas, por ejemplo, estaría la obligación de implementar canales de denuncia internos para que en el momento en que a lo mejor alguno de nuestros empleados sepa que se ha cometido pues, alguna conducta poco ética o alguna conducta ilícita, que lo pueda comunicar a través de ese canal de denuncias y que la empresa bueno, pues, pueda identificar esa conducta contraria a las normas de conducta que se establecen dentro de la empresa y que por lo tanto bueno, pues podemos identificar mucho antes dónde está el problema y detectarlo. Entonces, bueno, a través de este instrumento que ya ha habilitado el legislador en el Código Penal y que es la única manera que tenemos de asegurar la responsabilidad penal de la empresa, teniendo este instrumento ya de antes, podemos optar a estos fondos NextGen y por lo tanto firmar esta declaración responsable que se nos exige, tanto si vamos a ser beneficiarios de una subvención como si vamos a optar a un contrato con la administración pública con cargo a estos fondos europeos. ¿Qué pasaría si firmamos esta declaración responsable y no tenemos el programa de compliance y por lo tanto no estamos cumpliendo con esos estándares de cumplimiento normativo más exigentes y no tenemos adoptadas medidas de prevención, de detección de fraude, corrupción y conflicto de interés? Bueno, en primer lugar, que si se realiza una auditoría de esos fondos,
tanto desde el organismo que nos los aporta como desde Europa, tenemos el claro peligro de tener que reintegrar esos fondos y que tener que enfrentarnos pues, a esa sanción administrativa que nos puedan imponer. Pero a mayores, bueno, pues ya he escuchado a algún fiscal y a algún juez decir que incluso podríamos estar incurriendo en un delito de fraude de subvenciones porque estamos optando, bueno, pues a dinero público, manifestándonos y comprometiéndonos a que tenemos unas herramientas dentro de nuestra empresa que realmente no sería así. Y hasta aquí mi intervención. Si os parece, Laura, no sé si vas a entrar de nuevo o ya doy yo el paso a Lorena Astorga. Entramos los dos, fíjate. A la vez nos hemos puesto de acuerdo. Muchas gracias, Laura, por la exposición. Yo creo que ha sido muy difícil sintetizar, resumir tanta información en este poco tiempo, pero has cumplido, como decías, los timings de forma rigurosa, o sea que te agradecemos también la intervención y, bueno, creo que también ha suscitado algunas preguntas entre la audiencia, así que, como os decía al principio, trasladaremos todas las cuestiones en la parte final. Y para este bloque, para cerrar este bloque y dar paso al siguiente, vamos a lanzar una segunda encuesta, precisamente sobre los temas que trataba Laura. La encuesta decía así: ¿cómo de importante crees que es contar con un programa de compliance o destinar una partida presupuestaria a tenerlo? Hay 4 opciones. No es importante, es un poco importante, es bastante importante o es muy importante. Aquí lanzamos también la pregunta a toda la audiencia, le dejamos unos segundos también para responder. Bien, creo que hay una clara unanimidad entre las respuestas. Vamos a compartir esos resultados que, bueno, es una respuesta aclaparadora, bastante importante el muy importante con 73% es la respuesta más votada y eso significa que para toda la audiencia es claramente relevante el contar con un programa de compliance, como decías, Laura. Bien, dejamos aquí la segunda encuesta y para nuestra siguiente ponente. Genial, pues muchas gracias, Laura. Seguramente la encuesta se habrá visto afectada por toda tu explicación, que ha sido muy interesante, muy sintetizada. Pues ahora, si os parece, vamos a dar paso a Lorena Astorga, que, como he comentado antes, es directora de control interno de ERAD, y os va a mostrar un caso real en el que nos explicará su experiencia práctica sobre la utilidad de implementar un programa de compliance. Lorena, por aquí te veo. Cuando quieras, todo tuyo. No te Espera, oímos. Lorena, a ver, te escuchamos. Estás en mute. A ver si aparece el micro. Tienes una opción dentro de audio para incorporar el micro, a ver si damos con ella. De todas maneras, si queréis, mientras Lorena busca esa herramienta, esa opción de aplicar micro, lanzamos la última pregunta, la última encuesta de la audiencia, que va a tener que ver también con el tema que estamos tratando hoy. La última pregunta precisamente enlaza un poco con lo que explicaba Laura y enlazará con lo que nos explicará Lorena. Y la pregunta dice así: ¿tiene tu empresa, y esto es para toda la audiencia, un plan de compliance implantado o diseñado para poder optar a los fondos europeos? Sí, ya está en marcha, es la primera opción. Sí, pero no está activado o está desactualizado, es la segunda opción. La tercera es no, pero está previsto. Y la última, no hay nada pensado. Bien, estas son las 4 respuestas a la pregunta, a la última pregunta, al último sondeo que vamos a lanzar en esta sesión. Vamos a cerrar el resultado y compartir con todos vosotros esta respuesta. Ante la pregunta de si la empresa cuenta con un programa implantado o diseñado para poder optar a los fondos europeos,
la tercera opción, no, pero está previsto. Eso seguramente tiene mucho que ver con lo que explicaba Laura hace un segundo. Ha recibido un 45% de respuestas y las demás, la segunda es no hay nada pensado, así que serían las dos más votadas. Ya sin más, oculto la encuesta y doy paso a Lorena, que ya sí tiene activado el micro. Adelante. Vale, bueno, perdonar las molestias. Bueno, lo primero quería agradecer la invitación a este webinar y bueno, yo vengo a contaros un poco desde explicaros un caso real, en nuestro caso, cómo hemos implementado, hemos implementado un programa de compliance recientemente y contaros un poco pues la importancia que tiene la implantación de este programa de compliance sobre todo en el día a día, en la solicitud de subvenciones, que por nuestra naturaleza de negocios es habitual la solicitud de subvenciones a organismos públicos, y también en el ámbito privado todos los requisitos que nos requieren nuestros clientes para homologarnos como proveedores. Como os decía, yo formo parte del comité de compliance. Como ha dicho Laura, se designa un comité que vela por el cumplimiento del compliance en la organización y lo que nosotros, desde que lo hemos implantado, lo que vemos que nos da ventaja competitiva respecto a nuestros competidores, la posibilidad de tener esa ventaja por el hecho de tener un programa de compliance, porque en la solicitud de subvenciones, en la mayoría de los casos, en los pliegos, pues se establece o da más puntos el contar con un programa de compliance, y hasta hace un par de años no podíamos afirmarlo, no podíamos contestar positivamente, y a partir de que tenemos este programa pues lo declaramos que sí que lo tenemos, y por tanto esto pues nos da esta ventaja competitiva frente a nuestros competidores. Y como os decía también, en la parte de la contratación privada es muy habitual que muchos de nuestros clientes nos envíen cuestionarios para sus procesos de homologación. Esto nos hace reafirmarnos y tomar una posición también de ventaja frente a nuestros competidores, porque ganamos puntos, ¿no?, en la calidad del servicio que le vamos a prestar a nuestros a estas personas. Y aquí lo habitual es que sea bastante variado la solicitud de información. A veces solo es válido tener un código de conducta, o a veces nos preguntan por políticas antitrust o políticas de integridad, o si existe un órgano de compliance. Al final, el tener el programa de compliance lo que garantiza es que en general contemos con todos estos requisitos. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de los fondos Next Generation, que es uno de los, como bien ha explicado Laura, uno de los requisitos esenciales para dar respuesta, pues en este caso pues, tener instaurado un programa de compliance es fundamental. Por otro lado, no solamente nos centramos en tener un programa de compliance para cumplir con estos dos objetivos de ganar ventaja competitiva o simplemente cumplir con estas obligaciones, sino que nos da otra serie de ventajas. Por un lado, en el programa de compliance está previsto la existencia de un canal de denuncias, y por tanto ahora con la obligación vigente para empresas de más de 50 empleados de implementar un canal de denuncias de acuerdo a la nueva directiva europea, pues el hecho de tener ya el programa de compliance nos da el doble cumplimiento a esta directiva y a reforzar el sistema de compliance. Por otro lado, el tener este programa de compliance, dado que hacemos una evaluación de riesgos, hacemos una identificación de controles que tenemos para mitigar los riesgos, y hacemos dentro de todo el ámbito del programa de compliance unas auditorías internas de cumplimiento de estos controles, lo que nos hace es también darnos la oportunidad de conocer mejor la organización, sobre todo cuando, como es nuestro caso,
un grupo de empresas, que tenemos diversos negocios, diversas empresas, nos ayuda a conocer mejor la organización, a mejorar nuestros procedimientos y nuestros mecanismos de control y, por tanto, nos da también una posibilidad de hacer una planificación estratégica para planificar nuevas acciones o nuevos procedimientos de mejora. También otra de las ventajas que nos da tener un programa de compliance implementado es la aplicación que tiene con, o la coordinación que tiene con, por ejemplo, informes de sostenibilidad o, como es nuestro caso, no estamos obligados a un informe de sostenibilidad, pero sí a un informe del estado de información no financiera. Tiene bastante relación porque en el contenido del estado de información no financiera se hace permanentemente alusión a ámbito de compliance, anticorrupción, derechos humanos, etcétera. Y esto lo que nos hace es, como este estado de información no financiera es obligatorio publicarlo, pues nos contribuye, ¿no?, a una optimización reputacional. Y por último, que además es uno de los puntos, no por ser el último, es el menos importante, es que al final pues aseguramos tener un programa de compliance implementado, asegura pues el tener cubierto el riesgo de responsabilidad penal de la empresa, que, como ha dicho Laura, desde el año 2010 la empresa es obligado, o sea, tiene responsabilidad penal ante los delitos que se pudieran cometer. Y esto es bueno lo que nosotros en esta reciente experiencia de la implantación del programa estamos observando, que sobre todo yo creo que uno de los puntos para nosotros que más nos enriquece como organización es la del conocimiento de los procesos y la mejora continua. Muchísimas gracias, Lorena, por tu aportación. Voy a pedir ahora a todos los ponentes que vayan apareciendo. Nos falta Mario. Y voy a pasarle a Xavi la palabra para que se encargue de la dinamización de preguntas. Ya estamos todos. Fenomenal, ya estamos todos, efectivamente. Bueno, agradeceros, Lorena y Laura, la participación junto con Tactio de este webinar. Ha sido un placer contar con vosotros, con Matei y con EDAR en este webinar a tres bandas. Y vamos a la parte final, el bloque del coloquio. Hay algunas preguntas que han ido entrando a lo largo de la sesión. Vamos a ir por orden cronológico y la primera va dirigida hacia Mario Monros, director de Tactio. Es una pregunta que comentamos en la primera parte, ¿no?, en la entrevista, que nos dice así Elizabeth Pera Álvarez, que pregunta: ¿los fondos europeos están destinados a empresas ya establecidas o también pueden ser para startups? Los fondos europeos no tienen una restricción en este sentido. Están abiertos y permiten el acceso, pues, de todo tipo de empresas, autónomos, instituciones, incluso particulares. Todo depende del programa al que se opte y los requisitos y el grado de cumplimiento de los requisitos y el proyecto. Pero en principio no hay una restricción. Pueden optar tranquilamente, pues, las startups, las pequeñas empresas, medianas, grandes, instituciones públicas, etcétera. Sí. Fantástico, Mario. Esta pregunta os la podría trasladar quizás, Laura, no sé si nos podías contestar respecto a la restricción de tamaño de empresas a la hora de programas de compliance, o hay un mínimo de volumen de trabajadores en una empresa para optar o para aplicar un programa de compliance. No hay ningún mínimo. Tanto el Código Penal como el anexo 4 a la hora de firmar esa declaración responsable no hace distinciones en tanto en cuanto somos una pyme o somos un grupo empresarial. Obviamente, a la hora de implementar un programa de compliance no será lo mismo el volumen de políticas que se tengan que desarrollar en un grupo empresarial que en una pyme. Una pyme posiblemente solo cuente con un código de conducta más simple y una política de compliance, pero no con políticas específicas ya de competencia, corrupción. Bueno, pues obviamente el principio de proporcionalidad rige en toda la configuración del programa de compliance, eso por supuesto, pero no hay un mínimo por el cual podamos no tener ese programa de compliance y podamos no firmar esa declaración responsable. Fantástico.
Muchas gracias también, Laura, por tu intervención. Ahora, es una pregunta también quizá para las dos, para ti, Lorena, o para Laura. Es una pregunta de David Herrera, que nos pregunta si las administraciones públicas que gestionan los programas deben comprobar que las empresas privadas receptoras de dichos fondos europeos disponen de un programa de compliance. ¿Eso es un requisito previo? A la hora de, puedo dar incluso la visión desde el punto de vista de las administraciones públicas, porque como os contaba, desde Mater estamos implementando esos planes de medida antifraude que vendrían a ser el compliance público. El compliance público, el compliance de las entidades locales, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, vienen a ser estos planes de medidas de integridad. Entonces, a la hora de establecer estos planes de medida de integridad, hay que establecer medidas tanto de prevención, de corrección, de detección de todas, bueno, pues de todos estos comportamientos de fraude, corrupción y conflicto de intereses. Entonces, sí que es verdad que estamos configurando, sobre todo no para todos los procesos de contratación pública, sino para aquellos procesos de contratación que vayan a cargo de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, que en el momento de resultar como adjudicatario de un contrato, de resultar como beneficiario de una subvención, sí hacer una diligencia debida mucho más minuciosa, que no solo me firmes esa declaración responsable, sino que me entregues también tu código de conducta, o que me entregues tu política de compliance, o que me digas, me comuniques quién es el órgano de compliance dentro de tu empresa. Entonces, sí, pero claro, esto depende de cada ayuntamiento, de cada diputación, cómo elabore su plan de medidas antifraude. Pero sí que se podrían llegar a establecer esta diligencia debida a la hora de conceder esos fondos, por supuesto. Y una pregunta que a lo mejor es viceversa, comentaba Raúl López también dentro de la sesión, si los requisitos y el estándar de cumplimiento normativo también aplica a las entidades públicas, es decir, no solo a las privadas, sino entiendo que también a las públicas, como decías, ¿no? Exacto, exacto. Es ese plan de medidas antifraude que también se le denomina en clave de la administración pública plan de integridad, porque al final son los delitos que más importan a la administración pública, son los delitos de corrupción, delitos de fraude, no solo fraude fiscal, sino fraude en muchos sentidos, y todos los delitos de conflicto de interés al final. Bueno, pues malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho. Bueno, pues al final esos delitos son los que más afectan a la administración pública, y a través de estos mecanismos son como se obligan a las entidades públicas a implementar estos programas de compliance, estos public compliance. Entonces, están fuera del ámbito penal, son una excepción a la responsabilidad penal corporativa, porque solo las personas jurídicas de derecho privado pueden tener esta responsabilidad penal, pero a través de estos mecanismos para la gestión de fondos europeos, bueno, pues se les está asimilando en obligaciones. Fantástico. Muchas gracias también, Laura. Una pregunta en este caso para Lorena, que nos pregunta Sonia Gutiérrez si nos puedes dar algún ejemplo de un canal, de los canales de denuncia que habéis aplicado internos para identificar conductas contrarias a las normas. Un poco hablabas antes, ¿no, Lorena, de una de las aplicaciones dentro de la normativa, ¿no?, que era el canal interno. No sé si puedes explicarnos algo más. Sí, pues bueno, aquí nosotros lo que tenemos es un canal de denuncias que está instrumentalizado en una herramienta que lo que garantiza es el anonimato de la persona denunciante. Cuando se introduce esa denuncia en ese canal de denuncias, que es una URL, una dirección de correo del que se puede acceder desde cualquier dispositivo y no deja rastro, ¿no?, pues porque garantiza el anonimato, llega a un buzón al que tiene acceso, en este caso, pues el comité de compliance, y desde el cual se puede tramitar esa denuncia. También da la oportunidad, porque le da un link al denunciante de un ID, y con ese ID, pues el denunciante puede acceder a la historia de denuncias, saber si ha sido admitida a trámite, si está en estado de investigación, si está resuelta, y es un canal de comunicación también con el comité de compliance, garantizando en todo momento pues el anonimato. Fantástico. Muchas gracias, Lorena, por la descripción. Una pregunta, Laura, va dirigida a ti también sobre el documento 4C que hablabas. Había un documento que hablabas que había que cumplimentar, y la pregunta va dirigida un poco a cuándo se ha de hacer, si el momento de recibir los fondos, a la hora de aplicar para recibir esos fondos. No sé si os puedes ahí explicar algo sobre el tema.
Esto depende del órgano ejecutor de esos fondos. He visto subvenciones en las que ya la propia solicitud de la subvención te piden que entregues esa declaración responsable firmada, y hay otras subvenciones que solo piden que se firme en el momento que ya resultas pues, adjudicatario de esa subvención. Con procesos de contratación lo mismo, a lo mejor ya en el propio proceso de licitación, cuando te presentas a ese proceso de licitación, te pueden llegar a pedir que firmes de antemano esa declaración responsable, o si no, solicitártela en el momento que resultes adjudicatario. Esto depende de la administración que vaya a sacar esa subvención o ese proceso de contratación. Lo que hay es que suscribirlo. Cuando no te dice la orden, pero que hay que suscribirlo si resultas beneficiario de esos fondos, sí. Muy bien. Genial, Laura. Pues una pregunta para ti, Mario. Una pregunta doble que dice así: ¿crees que los fondos europeos llegarán a las pymes? Una pregunta bastante amplia, es una opinión personal. Y en relación también a esta pregunta nos dice también Marcos Plaza que si las empresas deben estar, o en qué medida deben estar preparadas para recibir esos fondos. Yo creo que una segunda pregunta también muy dirigida hacia ti, Mario. Bueno, en relación a la primera pregunta, si van a llegar los fondos, pues vamos a esperar que sí, claro que van a llegar. Están ahí anunciados, hay una dotación presupuestaria. España además ha apostado por anticipar y concentrar toda la aplicación de la cantidad asignada, que ha sido pues, una cantidad muy elevada dentro de la Unión Europea. Son estos 70.000 millones a fondo perdido, más otros 70.000 para financiar proyectos, 140.000 millones, que no hay precedentes en la historia, en nuestra historia vinculada a la Comunidad Europea, pues de unos recursos tan elevados. El reto está en saber aplicarlo, en distribuirlo en proyectos, ¿no? Durante este periodo que se ha previsto a 3 años, ya llevamos uno. Entonces, tienen que llegar. Lo único, de hecho, están empezando a llegar sobre todo a las pymes. Yo me refiero mucho a las pymes porque no hay tanta publicidad de lo que llega a las pymes como de los PERTEs en marcha y de los proyectos tractores, que sí que son cabecera en los periódicos. En las pymes se ha empezado por el bono digital. El bono digital, pues, para ayudar pues, a autónomos, pequeñas empresas, microempresas también, pues, a tener unos recursos para esa transformación digital que necesitan. Esto se puede hacer a través de agentes digitalizadores, que son los que reciben como medio de pago ese bono digital, que sabéis que pueden ser de 2.000, de 6.000 y de 12.000 euros, dependiendo de si la empresa por volumen, por número de empleados, pues está en el segmento 1, 2 o 3, entre 0 y 3 empleados, entre 3 y 10 empleados y entre 10 y 50 empleados. Ahí es donde están establecidos esos baremos y hay teóricamente, pues es sencillo acceder, lo han hecho suficientemente accesible en este apartado. Todo lo que no sea un bono digital, pues ya tiene que ser optar a un proyecto pues, que esté basado en los ejes básicos de los fondos, ¿no? Que son la sostenibilidad, la electrificación, el tema de la igualdad también y el tema también del medio rural, ¿no? Entonces, dentro de esto hay muchísimas aplicaciones. Entonces, que una empresa o no pueda optar a un determinado proyecto tractor, integrarse en él, o pueda optar pues, en proyectos donde se está poniendo mucho el foco en energía renovable, en la descarbonización, en el impulso pues, también en el sector agroalimentario, en la automoción, en el turismo, también en la construcción. Se van a renovar muchas infraestructuras pues, para el transporte, se van también a rehabilitar muchos edificios para convertirlos pues, en edificios más eficientes energéticamente, etcétera, ¿no? Entonces, una empresa primero tiene que pensar
si puede optar. Tiene que seleccionar y decir, bueno, mi proyecto, el proyecto que podamos tener, es un proyecto que puede optar a esos recorridos, a esos caminos. Si es así, pues simplemente una empresa tiene que acogerse a unos requisitos. Los fondos prevén que si se cumplen los requisitos y mientras hayan recursos por distribuir, que es el caso, se aplica. O sea, es facto, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un proyecto sólido y cumplimos una serie de requisitos que se pueden ver en la web, pues sería muy extenso ahora en cuanto a tiempo por referirnos a estos requisitos, pero bueno, son los requisitos pues que siempre han funcionado pues en cualquier petición de subvención o de financiación pública. Pues estar al corriente pues, de los compromisos con la Seguridad Social, con Hacienda, no tener un historial pues de impagos, en fin, algo que no se pueda justificar de una manera coherente. Ser una empresa que está al corriente con sus trabajadores, con sus proveedores y a partir de ahí, pues el proyecto es el protagonista. No hay límite, no hay una proporcionalidad entre el tamaño de la empresa y la cantidad a percibir. Es la naturaleza del proyecto la que prevalece. Y si el proyecto se considera viable, otra cosa es quién ha de considerar que el proyecto es viable. Ahí es donde hay un atasco en la distribución de estos fondos. Esto es un problema de la administración. Bueno, tenemos una gran cantidad de dinero, tenemos muchos proyectos para estudiar. Bueno, ¿quién evalúa y quién estudia y quién articula, digamos, toda esta distribución? Ahí es donde quizá está el atasco fundamental de esto. Pero bueno, a día de hoy, una empresa, una pyme que quiera pues, tener un proyecto de digitalización, de transformación digital, puede optar. Sin ir más lejos, en Tactio estamos habilitados, somos agente digitalizador y tenemos proyectos pues, para la transformación digital. Como nosotros, evidentemente, hay muchísimas más empresas y el mundo pyme pues, tiene esta asignatura pendiente. Fantástico. Genial. Pues muchas gracias, Mario. Yo creo que, Laura, podemos cerrar la sesión cumpliendo tiempos y nos hemos llevado una buena sesión con una combinación de conceptos que creo que son interesantes y relevantes para todas aquellas empresas que ahora están viéndonos y que, bueno, pues están pensando en optar o reflexionando sobre cómo dar ese paso, ¿no? para poder optar o recibir esos fondos y teniendo en cuenta exacto los programas de compliance que hablaba Laura y que hablaba Lorena. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo a los tres, Lorena, Laura, a Erard y a Mateo también. Mario, a ti también muchas gracias. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Vais a recibir la grabación del webinar dentro de una hora más o menos. Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros, Laura, por la organización. Un saludo. Gracias. Saludo, gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.